Lo mejor será que te vayas, dijo mi padre. Lo que él no sabía era que mi esposo estaba a punto de enseñarle el verdadero significado de la familia. Todo empezó mucho antes de esa noche. En la fiesta familiar, mi padre levantó su copa, sonrió y me dijo que me fuera. Sin advertencia, sin dudarlo, solo esas palabras, lo suficientemente altas como para cortar las risas y el tintineo de las copas. Me puse de pie, con el corazón martillándome en el pecho, la servilleta todavía en mi regazo. Se me cortó la respiración a medio camino de una protesta. Todos se giraron para mirar, algunos confundidos, otros fingiendo no haber oído. Pero entonces, Jonás también se levantó. La silla de mi esposo raspó contra el piso de madera, con un sonido que silenció la habitación aún más que la crueldad de mi padre. Y lo que Jonás dijo a continuación no solo me defendió, destrozó la ilusión que mi familia había protegido durante décadas. Esa fue la noche en que dejé de intentar ganarme un amor que siempre debería haber tenido. Esa fue la noche en que mi esposo le enseñó al hombre que me dio la vida lo que realmente significa una familia. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, necesito llevarte de vuelta al principio. Crecer en la casa de los Garza se sentía como vivir dentro de un museo de cristal. Todo era impecable, ordenado, admirado desde fuera, pero frágil si te acercabas demasiado. Mi padre, Gerardo Garza, era el curador de ese mundo. Un exitoso abogado litigante con reputación de ser afilado en los tribunales y más frío en casa. Mi madre, Raquel, intentaba suavizarlo. Creo que tenía una elegancia silenciosa. Amaba los libros, el té de lavanda y pintar cosas en colores apagados, pero ni siquiera ella pudo protegerme de la forma en que mi padre medía el valor de las personas. Él no gritaba, no golpeaba, simplemente dejaba claro que el amor era condicional. Y el desempeño lo era todo. Mis hermanos entendieron esto desde el principio. Bruno, el mayor, prosperó bajo sus reglas. Atleta universitario. Se graduó con honores de la Libre de Derecho y ahora estaba escalando en uno de los antiguos despachos de papá. Laura, la niña dorada, estudió medicina, por supuesto. Cirugía cardiotorácica, justo como papá había esperado. Sus éxitos se celebraban con champaña y discursos. Los míos eran tolerados. Desde pequeña amé las historias. Escribía poemas en los márgenes de mis tareas de matemáticas. Me quedaba despierta hasta tarde leyendo bajo las sábanas con una linterna. No era rebelde, solo era diferente. Pero en nuestra familia, ser diferente significaba ser una decepción. Todavía recuerdo la ceremonia de premiación de la secundaria. Había ganado un concurso nacional de narrativa y mi cuento iba a ser publicado en una revista literaria juvenil. Le entregué a papá el diploma impreso, esperando, solo esperando, un destello de orgullo. Lo miró de reojo y dijo: «Sabes que escribir no paga las cuentas, ¿verdad?». Asentí, tratando de que no se notara que me había desinflado por completo. A partir de ese momento, empecé a esconder las partes de mí que no encajaban. Apliqué a la universidad para la carrera de Administración de Empresas, solo para facilitar las cosas, pero una vez allí, no pude fingir. Me cambié a letras hispánicas a mitad del primer semestre y pagué el precio, literalmente. Mi padre me cortó todo el apoyo financiero. «Si vas a perseguir sueños», dijo, «puedes hacerlo con tu propio dinero». Y lo hice. Trabajé en la biblioteca del campus. Saqué préstamos estudiantiles. Me gradué con honores. Y cuando conseguí un trabajo en una editorial pequeña pero aguerrida, pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente vería que no estaba perdida. Simplemente no era como ellos. Pero nada cambió nunca. Incluso en las reuniones familiares, yo siempre era el último pensamiento. Las conversaciones se movían a mi alrededor como si fuera un fantasma en la habitación. Si mencionaba mi trabajo,
Me respondían con asentimientos educados o desviaban el tema. Aprendí a hacerme pequeña para que los demás se sintieran cómodos. Y entonces conocí a Jonás. Y por primera vez en mi vida, alguien me vio. Realmente me vio. Y no me pidió que cambiara nada. Conocí a Jonás en uno de esos martes lluviosos que te hacen llegar tarde a todo. Me metí en una pequeña librería de la colonia Roma para escapar de la tormenta, arrastrando agua y el arrepentimiento de otro tenso desayuno con mi padre. No planeaba comprar nada, pero deambulé, como siempre, hacia el estante de narrativa, el lugar donde el mundo se sentía amplio y compasivo. Jonás ya estaba allí. Tenía un libro en cada mano, sumido en sus pensamientos, comparando las contraportadas con la seriedad de quien elige una filosofía de vida. Levantó la vista, me vio sonriendo por su intensidad y me devolvió la sonrisa con esa clase de gesto que te hace olvidar que tienes los zapatos empapados. Adelante, tú primero, dijo, notando que yo buscaba el mismo libro. Ya lo leí, le dije. Deberías leerlo. El final se queda contigo. Él asintió y lo guardó bajo el brazo. Veo que juzgas los libros por su final. ¿Haces lo mismo con la gente? Eso lo hizo reír. Un sonido abierto y honesto. Compró ambos libros y se ofreció a invitarme un té en el café de al lado. Dudé, pero algo en él se sentía seguro. Fácil. Esa tarde se convirtió en 3 horas de conversación. Le conté que trabajaba en una editorial, que amaba las historias pero odiaba la política de la industria. No me interrumpió. No me preguntó si planeaba hacer algo más práctico. Simplemente escuchó como si importara. No le hablé de mi familia de inmediato. No le conté lo pequeña que me sentía cuando estaba cerca de ellos. Cómo cada cumplido venía con una condición, o cómo me había entrenado para esperar la decepción, pero de alguna manera, él lo vio. En nuestra tercera cita, mencioné que tenía miedo de fracasar, que siempre sentía que estaba a un paso de no ser suficiente. Me miró y dijo, ¿quién te contó esa mentira? No respondí, pero él no insistió. En cambio, con el tiempo, me mostró cómo era ser amada, sin necesidad de llevar la puntuación. Jonás preparaba café todas las mañanas y dejaba la luz encendida cuando yo trabajaba hasta tarde. Celebraba cuando uno de mis autores conseguía un contrato modesto como si fuera el premio Nobel. Me preguntaba por mis escritos. Me preguntaba por mí. La primera vez que conoció a mi familia, usó un saco azul marino y llevó una botella de vino. Mi padre dijo, «Eres de tecnología, ¿verdad? No es un trabajo de verdad, pero al menos paga bien». Jonás sonrió educadamente, pero sus ojos se desviaron hacia mí, preocupados. Después, me dijo con suavidad, «Nunca tienes que demostrarles nada a ellos, a nadie». Fue la primera vez que alguien me dio permiso para dejar de actuar. Cuando nos casamos un año después, mi padre no me entregó en el altar. Dijo que estaba ocupado ese fin de semana. Mi hermano envió un cheque. Mi hermana me mandó un mensaje. Felicidades, pero la familia de Jonás vino. Su mamá lloró. Su papá me llamó Meli. Y por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía. Llegó en una gruesa cartulina color marfil, sellada en un sobre con el monograma de mi padre en letras doradas. Solo verlo me revolvió el estómago. Al principio, pensé que era para otra persona. Mi nombre se veía tan fuera de lugar, junto a tanta formalidad. Pero ahí estaba, en la rígida caligrafía de mi padre. Celebración familiar de los Garza. Anfitrión. Gerardo Garza. Atuendo formal. Solo familia inmediata. Sin mencionar qué celebrábamos. Sin una nota cálida, solo logística. Una fecha, un lugar, una hora. La miré durante un largo rato, antes de dejarla en la barra de la cocina. Jonás estaba preparando café, tarareando suavemente, y echó un vistazo. ¿Algo del trabajo?, preguntó. Le entregué el sobre. Lo leyó. Luego me miró con esa mezcla familiar de preocupación y paciencia. «No tienes que ir». «Lo sé».
dije, pero no podía dejar de mirarla. Tal vez esto es, no sé, un primer paso, una tregua. No me invitarías solo para humillarme, ¿verdad? Jonás no respondió de inmediato. Solo tomó mi mano. Si vamos, vamos juntos. Y no le debes nada a nadie, especialmente un dolor disfrazado de familia. Asentí, pero una pequeña y ridícula parte de mí todavía tenía esperanza. Tal vez se estaba ablandando. Tal vez, con mamá ya no estando. Finalmente, veía lo fracturados que nos habíamos vuelto. Compré un vestido verde oscuro de satén, de esos que susurran elegancia sin esforzarse demasiado. Me arreglé el cabello. Aunque odiaba los salones de belleza, Jonás usó su traje azul marino, el que guardaba para bodas y reuniones con inversionistas. En el coche de camino, mi corazón no se calmaba. Seguía ensayando cosas educadas que podría decir, formas de empezar de nuevo. Tal vez papá diría que había leído a uno de mis autores. Tal vez me haría una pregunta real. En cambio, ni siquiera nos recibió en la puerta. La fiesta era en la antigua casa de mis padres, ahora técnicamente su casa, desde que mamá falleció. El césped estaba podado como siempre. La luz del porche brillaba como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Dentro, la música era ya suave, del tipo que le gustaba a mi padre. Mi hermana, Laura, llevaba un vestido largo y ya estaba bebiendo champaña. Mi hermano, Bruno, reía a carcajadas en el centro de un círculo de colegas y primos. Nadie se apresuró a saludarme. Laura levantó una ceja. «Vaya, viniste», dijo secamente. Luego miró a Jonás. «Veo que siguen juntos». «Seguimos», respondió Jonás con frialdad, poniendo una mano en mi espalda. «Y muy bien». Bruno apenas levantó la vista cuando pasé. «Hola, Meli», dijo, como si yo fuera una repartidora, no su hermana. Me encontré encogiéndome de nuevo, plegándome en esa versión silenciosa de mí misma que había perfeccionado a lo largo de los años, sonriendo educadamente, sin decir nada, esperando ser vista. Todavía no sabía lo que mi padre había planeado, pero lo sentía, como la pesadez en el aire antes de una tormenta. La sala había sido reorganizada para parecer un pequeño banquete. Manteles blancos, jarrones de cristal, música suave flotando en el aire como si todo fuera perfecto, pero no lo era. Mientras Jonás y yo nos movíamos por el espacio, me di cuenta de algo. Nadie nos hacía un lugar. Las conversaciones fluían a nuestro alrededor como si no estuviéramos allí. Nadie preguntó por mi trabajo, por mi vida. Ni siquiera ofrecieron esos cumplidos vacíos que las familias suelen intercambiar en las fiestas. Éramos invitados, pero también intrusos. Laura estaba de pie cerca de la chimenea, presidiendo una conversación con un vestido de seda rojo. Gesticulaba dramáticamente mientras contaba la historia de un paciente difícil que casi se desangra, pero fue salvado por sus hábiles manos. La gente a su alrededor reía y asentía, claramente cautivada. Cuando me vio, no dejó de hablar. Solo me echó un vistazo y dijo, «Meli, el verde es una elección atrevida, pero al menos lo intentas». Me mordí la lengua. Bruno estaba rodeado de hombres más jóvenes del despacho de papá. Brindaban por ascensos, bonos, carteras de inversión. Cuando pasé, uno de ellos preguntó, «¿Y tú, a qué te dedicas?». Antes de que pudiera responder, Bruno intervino. «Ella trabaja con libros. Como edición o algo así, ya sabes, esas cosas». «Qué tierno», dijo el tipo, levantando su copa. «Necesitamos más gente creativa». Asentí, como si no acabaran de borrarme. Jonás se acercó a mi oído. «10 minutos más», susurró. «Luego podemos despedirnos e irnos a casa». «Puedo aguantar hasta la cena», susurré de vuelta, más para convencerme a mí misma que a él. Cuando llegó el momento de sentarse, noté algo aún más deliberado.
La larga mesa del comedor tenía tarjetas con los nombres. Laura estaba sentada a la derecha de mi padre. Bruno, a su izquierda. Jonas y yo fuimos colocados en el extremo más alejado, junto a la tía abuela Marisa, que pasó la mayor parte de la noche poniendo puré de papas en su servilleta y preguntando si Jonás era mi chofer. Me sentí como si estuviera viendo a mi familia celebrar algo a lo que no había sido invitada, como si yo fuera el error que todos habían acordado tácitamente tolerar por una noche. La comida era excelente. Papá siempre contrataba banqueteros para estas cosas, pero en mi boca sabía a cartón. Mi padre apenas nos había dirigido la palabra en toda la noche, y sin embargo, yo seguía observándolo, esperando, anhelando una mirada, una palabra, una señal. Reía con Laura, chocaba copas con Bruno, hablaba animadamente con sus colegas del despacho. Yo me sentaba al otro lado de la habitación y me sentía como una sombra en mi propia línea de sangre. Jonás apretó mi mano bajo la mesa. «No les debes tu dolor», dijo en voz baja. «Ni esta noche, ni nunca». Asentí, pero el dolor dentro de mí solo se hacía más pesado. No sabía que en los próximos minutos él levantaría una copa. No sabía que estaba a punto de convertir esa habitación en una sala de tribunal. Y yo era el caso que ya había decidido desestimar. El sonido de una cuchara golpeando suavemente una copa de vino resonó, agudo, claro, inconfundible. Mi padre se había levantado. Todos guardaron silencio. No tenía que pedir atención. Gerardo Garza siempre la había impuesto. Se paró en la cabecera de la mesa, alto y sereno, sosteniendo su copa de cristal como un mazo. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en cada uno de sus hijos, Laura, luego Bruno, antes de finalmente posarse en mí, brevemente, apenas. «Quiero agradecerles a todos», comenzó, «por estar aquí esta noche. Significa mucho para mí celebrar con aquellos que más importan». Un suave coro de asentimientos surgió de la mesa. Continuó. «Hemos tenido nuestros desafíos, pero esta familia siempre ha perseverado, a través de la disciplina, la excelencia, los valores compartidos». Los dedos de Jonás se apretaron ligeramente alrededor de los míos. Miro a mi hijo Bruno, jefe de su división antes de los 35, un hombre de integridad y liderazgo. Una ronda de aplausos. Y a Laura, cuya precisión quirúrgica ha salvado vidas, y cuya gracia nos enorgullece a todos. Otra ola de aplausos y murmullos de aprobación. Me quedé mirando mi plato, con las mejillas ardiendo. Mi tenedor se sentía como si pesara 50 kilos, y luego dijo, levantando su copa un poco más alto, «Están aquellos que eligen un camino diferente, que persiguen sueños y lo llaman pasión». Mi corazón se desaceleró. Siempre he creído que el éxito proviene de la contribución, una contribución tangible, medible, y entonces me miró directamente. «Lo siento, Meli», dijo, su voz tranquila, sin emociones, «pero esta noche no es para ti». La habitación quedó en silencio. Se podía oír el crepitar del fuego en la chimenea, el tintineo de un tenedor al caer, la leve inhalación de alguien conteniendo la respiración. Y entonces lo dijo. «Creo que lo mejor será que te vayas». Parpadeé. ¿Había oído mal? Miré a mi alrededor. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Bruno bebió de su vino. Laura se examinó las cutículas. Nadie parecía sorprendido. Nadie objetó. Mi servilleta seguía en mi regazo. Mis manos se habían enfriado. Lentamente, me puse de pie. Porque ¿qué más podía hacer? Sentí cada par de ojos siguiéndome. Yo era el espectáculo, el fracaso, la vergüenza de la familia, la que no pertenecía. No estaba llorando, todavía no, pero sentí las lágrimas acumulándose. Y entonces la silla de Jonás raspó contra el suelo. Se puso de pie a mi lado. Me giré para mirarlo, pero él ya estaba de cara a mi padre, y había algo en sus ojos que nunca había visto tan claramente. Fuego,
fuego puro y silencioso, el tipo de ira que no explota, sino que corta, más afilada que cualquier grito. La habitación contuvo el aliento. Y entonces, Jonás tomó su propia copa. A mí también me gustaría decir algo, dijo. La mandíbula de mi padre se tensó. Este no es tu lugar. Pero Jonás ya estaba levantando su copa. Y en ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. La voz de Jonás era tranquila, pero cortaba el aire como el cristal. Me gustaría hacer un brindis, repitió. Esta vez más fuerte, más claro, más firme. La habitación se congeló. Tenedores a medio camino. Conversaciones muertas. Cabezas girando. Mi padre entrecerró los ojos. Tú no eres de la familia, dijo. Jonás no parpadeó. Eso es discutible. Pero esta noche, soy el único que actúa como tal. Se oyeron algunos jadeos. Yo no respiraba. No podía moverme. Sentía las rodillas huecas. Pero mi corazón latía con fuerza. No de vergüenza esta vez, sino de algo más profundo, más antiguo. Una parte de mí que siempre había esperado que alguien, cualquiera, hablara por mí. Jonás continuó. Por la mujer a la que acabas de decir que se vaya, dijo, girándose ligeramente hacia mí. Mi esposa, Melissa, levantó su copa, pero sus ojos estaban fijos en mi padre. Dices que esta noche es para la gente que importa. Déjame decirte quién importa. La habitación vibraba con incomodidad, pero nadie interrumpió. Meli construyó su vida sin una red de seguridad. Pagó su propia colegiatura cuando tú le cortaste los fondos. Tuvo 2 trabajos mientras terminaba su carrera. Lanzó su propio sello editorial a base de pura garra y visión, y les dio a docenas de autores su primera oportunidad. Hizo una pausa. Has sido invitada a festivales literarios de los que probablemente nunca has oído hablar, porque nunca preguntaste. Su trabajo ha tocado a veteranos, inmigrantes, madres solteras y adolescentes que nunca se habían visto a sí mismos en un libro. Bajó su copa ligeramente. Pero nada de eso te importa, ¿verdad? El rostro de mi padre era ilegible, pero sus nudillos se habían vuelto blancos sobre el tallo de su copa. Porque tú no mides el éxito en impacto, lo mides en estatus, en títulos, en control. La voz de Jonás no se alzó, pero se agudizó. Y cuando Meli se negó a conformarse con tu visión de lo que es valioso, no solo la descartaste, la borraste, públicamente. A propósito, más de una persona en la mesa se movió incómoda. Mi primo me miró y luego desvió la vista rápidamente. Jonás respiró hondo y luego miró alrededor de la mesa. Y al resto de ustedes. Si esto se siente incómodo, debería. Vieron a un padre humillar a su hija frente a todos. Y no dijeron nada. Algunos de ustedes incluso sonrieron. Silencio. Pesado. Honesto. Jonás me miró, su expresión suavizándose. Pero esto es lo que importa. Meli, yo te veo. Siempre te he visto. No como la hija, que no cumplió la lista de requisitos de alguien más, sino como la mujer que tuvo el coraje de definirse a sí misma. Me mordí el labio, pero fue inútil. Las lágrimas se derramaron silenciosamente por mis mejillas, no de dolor, sino del abrumador alivio de ser finalmente defendida. Jonás se volvió hacia mi padre. Le dijiste que se fuera. Bien, nos iremos los dos. Dejó su copa suavemente sobre la mesa. Pero nunca más confundas tu silencio con autoridad. Puede que controles esta casa. Puede que domines a esta familia. Pero no tienes derecho a dictar su valor. Caminó a mi lado. Tomó mi mano. Firme. Segura. Cálida. No miré a nadie. No lo necesité. Mientras caminábamos hacia la salida, el silencio detrás de nosotros era absoluto. Sin disculpas, sin protestas, hasta que llegamos a la puerta. Si te vas ahora, gritó mi padre, con la voz quebrándose ligeramente, quedarás fuera permanentemente. Jonás no se detuvo. Yo tampoco.
Pero justo antes de salir, dijo sin mirar atrás, nunca necesitamos tu dinero, necesitábamos tu amor, y esa oferta expiró hace mucho tiempo. La puerta se cerró detrás de nosotros con el más suave de los clics, pero en mi pecho sonó como la libertad. El viaje a casa fue silencioso. No del tipo de silencio pesado y sofocante que solía extenderse entre mi padre y yo, sino algo diferente, más suave, espacioso, como el aire que finalmente se deja entrar en una habitación sellada. Jonás no habló, solo sostuvo mi mano, firme y cálida, su pulgar trazando círculos en mi piel. Miré por la ventana las luces de la calle pasar, insegura de si lo que sentía era desamor o alivio. Quizás ambos. Cuando llegamos a casa, apenas llegué al sofá antes de que llegaran las lágrimas. No del tipo silencioso y contenido que había dominado durante años, sino sollozos fuertes y dolorosos que me atravesaban en oleadas. Jonás se sentó a mi lado todo el tiempo, dejando que mi dolor se estrellara contra él como si él fuera la orilla y yo el mar. Lo siento, jadeé entre respiraciones. Tú no te apuntaste para esto. Sí, dijo firmemente, apartando el cabello de mi cara. Sí lo hice, y lo haría de nuevo. Esa noche no dormí. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente reproducía cada momento. Su voz, el silencio de ellos, la expresión en el rostro de Laura como si yo fuera la que arruinaba algo sagrado. A la mañana siguiente, había un mensaje de Bruno. Eso fue innecesario. Papá solo estaba tratando de celebrar. Un mensaje de Laura. Llegó 2 horas después. Siempre haces que todo se trate de ti. Espero que estés feliz. No respondí. Por primera vez, me di cuenta de que no estaban confundidos. No estaban sorprendidos. Simplemente no les importaba. Y quizás nunca les había importado. 3 días después, hice una cita con una terapeuta. Alguien que había guardado discretamente en mis contactos hacía años, pero que nunca me atreví a llamar. Se llamaba doctora Elena Salgado. Su voz por teléfono era tranquila, centrada, del tipo que no exigía nada de mí. He estado tratando de demostrar algo durante mucho tiempo, le dije en nuestra primera sesión. Pero ya ni siquiera sé qué es. Ella asintió pensativamente. ¿Sabes lo que se siente ser amada sin tener que rendir cuentas? No respondí. La verdad se sentía demasiado cruda. Durante las siguientes semanas, comencé a desenredar años de silencio. La doctora Salgado me ayudó a nombrar cosas que antes había descartado: negligencia emocional, gaslighting encubierto, relaciones familiares aglutinadas. Sobreviviste haciéndote pequeña, dijo suavemente un día. Ahora es el momento de ocupar tu espacio. Y lentamente lo hice. Empecé a escribir de nuevo, no por trabajo, no por plazos, sino para mí. Escribí entradas de diario desordenadas, cartas furiosas que nunca envié, poemas que me hicieron llorar. Jonás y yo empezamos a buscar casas en otra ciudad. Un lugar más tranquilo, más lejano, nuevo, un lienzo en blanco. Una tarde, mientras empacaba una caja de fotos antiguas, encontré un dibujo de mi infancia metido entre las páginas de un anuario. Era el dibujo de una niña con una capa y libros por alas. Lo miré durante mucho tiempo. Esa niña nunca se había ido realmente. Solo había estado esperando que alguien le recordara que podía volar. Un año después de esa cena, estaba descalza en el cuarto de mi hija, meciéndola mientras la lluvia de primavera golpeaba suavemente la ventana. Su nombre es Elena Raquel Garza. Elena, que significa luz. Raquel, por mi madre, la única persona en mi infancia que me hizo sentir incondicionalmente segura. Tenía solo 6 semanas, pero ya tenía los ojos tranquilos de Jonás y un agarre más fuerte de lo esperado para alguien tan pequeña. Cuando envolvió sus dedos alrededor de los míos, se sintió como una promesa, como si me estuviera diciendo: estoy aquí y también te veo. Jonás entró en la habitación,
con una taza de té caliente en una mano y una suave sonrisa en su rostro. «Todos están esperando», dijo. «¿Lista?». Asentí y lo seguí a la sala. Nuestra sala, en nuestra nueva casa en Querétaro. Unas luces suaves colgaban del techo. Nuestros amigos más cercanos, los padres de Jonás, mis compañeros de trabajo, incluso la tía Nancy, se reunieron alrededor de un pastel que decía: «Bienvenida, Elena», sin discursos, sin exámenes, solo risas y brazos que se extendían para sostener a nuestra hija sin condiciones. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, encontré una carta esperando junto a la puerta, sin remitente, pero reconocí la letra, la de mi padre. No la abrí. No porque estuviera enojada, ya no, sino porque ya no necesitaba lo que fuera que estuviera dentro. Sus palabras ya no me moldeaban, su aprobación ya no me definía, su silencio ya no me hería. Puse el sobre en un cajón, no como una herida, sino como un recordatorio de la mujer que solía ser, la que suplicaba permiso para pertenecer. Ahora me pertenezco a mí misma, y a esta vida que construí, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra, elección por elección. Esa noche me senté junto a la cuna de Elena, viendo su pequeño pecho subir y bajar. Pensé en todas las cosas que una vez tuve miedo de decir, todas las verdades que había enterrado bajo la cortesía, la vergüenza y una esperanza que nunca llegó. Y así, le susurré las palabras que desearía que alguien me hubiera dicho de niña. «Tú ya eres suficiente. No tienes que ganarte mi amor. Es tuyo por completo, incondicionalmente». Y al decírselo a ella, me di cuenta de que también me lo estaba diciendo a mí misma. A la niña del dibujo con alas de libro, a la joven que salió de una habitación llena de familia y encontró la libertad esperándola al otro lado, a la madre en que me había convertido y a la hija que siempre debí ser. En mi lugar, ¿qué habrías hecho con esa carta de mi padre? ¿La habrías abierto por curiosidad o la habrías dejado cerrada para siempre, como hice yo? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos sobre cómo encontrar tu voz.